Bien, Agus, vamos a esperar un ratito que vengan las chicas y seguimos. De paso, recién estuve mirando el otro video mientras esperaba que se descargara el video y el segundo que yo les dije que había dos, que iba a haber dos, perdón, y está muy bueno. Les recomiendo que lo vean. Pero recuerden siempre que esto es orientativo, como para saber más o menos cómo funciona el sistema digestivo y cómo hace todo. Vamos a seguir esperando unos minutitos más, a ver si se pueden enganchar, aunque sea las que estábamos recién. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Qué vamos a hablar ahora? La anatomía, más o menos ya la acabamos de ver, la anatomía y las funciones, y también en el otro video es un poquito, duran lo mismo, duran aproximadamente 8 minutos cada uno, eh, muy bien explicado, como para más o menos tener básicamente una noción. Este es un poquito más interactivo y va mostrando cómo va bajando gracias al peristaltismo el bolo alimenticio, que después, gracias al jugo gástrico, se va a transformar en el quimo gástrico. Y nosotros tenemos que pensar que para, o sea, poder ingresar los nutrientes al organismo, al torrente sanguíneo, como habíamos marcado ese dibujito, eh, tiene que transformarse en algo muy, pero muy chiquitito para poder atravesar la pared del intestino. Si nosotros lo pensamos de una manera más visual, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos en el plato, vamos a suponer que nos estamos por comer una milanesa. En el plato vamos a tener la milanesa. La milanesa no la podemos meter toda entera en la boca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Precisamente la cortamos en bocados. Nos llevamos el bocado a la boca. Ese bocado va a ser
triturado, mezclado también con la saliva y va a ser tragado. Eso que se forma en la boca no es otra cosa que lo que se conoce como bolo alimenticio, que va a ser precisamente lo que va a llegar al estómago. Y una vez que está en el estómago, va a ser el bolo alimenticio va a ser atacado por la pepsina, que era otra de las enzimas que participaba en la digestión, y también por el jugo gástrico, y va a transformar ese bolo digestivo en el quimo gástrico. Y ese quimo gástrico es el que va a empezar a pasar en porciones muy, pero muy chiquititas al intestino delgado, donde en el intestino delgado va a sufrir obviamente la transformación eh, de las enzimas intestinales, precisamente el jugo pancreático y la bilis, y ahí me va a terminar de desarmar a los nutrientes para que, y ahí sí, atravesar la pared del intestino e ingresar al torrente sanguíneo, para que después el torrente sanguíneo se ocupe de distribuirlo por absolutamente todo el cuerpo y que llegue cada uno de esos nutrientes a cada una de nuestras células. Si nosotros pensamos en la milanesa hasta el preciso, al puntito ese que habíamos dibujado, y el puntito es grande. El puntito que dibujamos en el video anterior es grande. Son esas cosas para que puedan atravesar la pared del intestino delgado. Obviamente ni siquiera lo vamos a ver a simple vista. Pero bueno, ahora vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la patología del sistema digestivo. Si nosotros tenemos en cuenta que el sistema digestivo arranca en la boca, obviamente vamos a tener patología en la boca. ¿Qué tipo de patología vamos a tener en la boca? Obviamente las caries, por ejemplo. Nosotros en la farmacia mucho no vamos a ocuparnos de las caries. ¿Por qué? Porque es algo que requiere sí o sí el tratamiento de un odontólogo. No hay ningún medicamento que obviamente me permita el tratamiento de las caries. Pero desde la farmacia sí vamos a ver que tenemos distintos implementos, distintas cosas que van a permitir una higiene que va a impedir que precisamente se desarrollen las caries. Siempre vamos a ver que dentro de lo que es la patología digestiva, muchas de las cosas van a estar acompañadas también dependiendo del tipo de dieta que tengamos. Alimentos ricos en azúcar, obviamente van a hacer que las caries sean mucho más frecuentes. Para las caries, lo único que nosotros podemos ofrecer, obviamente, en la farmacia, pasta dental, distintos tipos de cepillos de dientes, del tipo que sean, hilo dental, y mucho más no. Por lo tanto, es algo que lo vamos a medio como que dejar acá porque es obvio que de eso se trata. Si seguimos con el trayecto, por decirlo de alguna manera, lo que le sigue vendría a ser el esófago. En el esófago no hay demasiada patología, pero sí en la unión entre el esófago y el estómago. Ese pequeño esfínter que permitía el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago y que impedía que todo lo que estaba en el estómago volviera al esófago, a veces puede fallar. Y se produce lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago vuelve hacia el esófago. Y como el contenido del estómago, gracias al jugo gástrico, es ácido, ahí se va a producir lo que seguramente nos ha pasado en algún momento, o que
esa sensación de ardor que sube por acá, y que a veces llega hasta la garganta, y que obviamente es el reflujo. Esa sensación de quemazón en el trayecto del esófago es precisamente por el contenido ácido del estómago que vuelve. Obviamente para el reflujo gastroesofágico vamos a ver que hay medicamentos, aunque la realidad deberíamos dejárselo al médico, porque el reflujo gastroesofágico, si no está tratado correctamente, y como el esófago no está preparado para recibir ese contenido tan ácido como sí estaba preparado el estómago gracias al moco gástrico protector, si ese reflujo es permanente, puede dañar la pared del estómago y a muy largo plazo incluso puede producir cáncer de esófago. Si bien hay medicamentos que se utilizan para el reflujo gastroesofágico, siempre le vamos a tener que recomendar a la persona que si es algo muy, pero muy frecuente, obviamente debería consultar con el médico. Ya cuando llegamos al estómago, vamos a ver que hay varias cosas, varias patologías. Una de las patologías, no podemos hablar en realidad de patologías, sino que acá en todo lo que es estómago, vamos a hablar un poquito más de lo que es la sintomatología. ¿Por qué sintomatología? Porque en el estómago obviamente vamos a tener lo que son los vómitos, y los vómitos obviamente pueden originarse por muchos motivos, y motivos muy variados, y entonces vamos a ver precisamente si el vómito se produce por esto o por esto. ¿Qué recomendación le podemos dar a la persona que viene a la farmacia a buscar un medicamento para los vómitos? Con respecto a los vómitos, también vamos a ver que son relativamente peligrosos. ¿Por qué? Porque una persona que está vomitando, y vomitando, corre un serio riesgo de deshidratación. Entonces, obviamente, son cosas que nosotros le vamos a tener que explicar a la persona qué es lo que también debe hacer aparte de consumir el medicamento. Otra cosa importante con respecto a los vómitos, básicamente es que si yo estoy con vómitos, obviamente no puedo tomar nada vía oral, porque así como entró, en el próximo se va a volver a ir. Entonces, lo vamos a apuntar también hacia la vía de administración. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de ofrecerle a la persona un mejor resultado en el tratamiento. También de patología, o sea, como sintomatología de patología habitual en el estómago, tenemos la acidez. Y esa acidez también puede ser producida por varias enfermedades diferentes o por varias circunstancias diferentes. Con respecto a la acidez, vamos a ver también que podemos dividirla en lo que es acidez frecuente de todos los días o acidez ocasional, una acidez que aparece muy de vez en cuando. Obviamente las causas van a ser diferentes y también el tratamiento va a ser diferente. Dentro de lo que es la acidez frecuente, y esa donde nosotros quizás vamos a prestar un poco más de atención, tenemos distintas patologías, como puede ser, por ejemplo, una gastritis, puede ser también una úlcera, y también puede ser un cáncer de estómago.
Acá ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces vamos a ir viendo qué consejos le podemos dar a una persona que viene a la farmacia a buscar un medicamento para la acidez. Y acá es donde más vamos a tener, digamos, un poco el problema. ¿Por qué? Porque el problema básicamente es que los medicamentos que se utilizan para la acidez, esa frecuente, esa de todos los días, son de venta libre. Y no solamente que son de venta libre, sino que la publicidad nos bombardea, ¿eh? O sea, la televisión, mejor dicho, nos bombardea permanentemente con publicidad precisamente para la acidez. Seguramente, habrán visto la propaganda de omeprazol, hacia Top o alguno. Vamos a ver precisamente cuando veamos los tratamientos para la acidez, vamos a ver que la publicidad exalta todos los beneficios, pero en ningún momento nos dice cuáles son las contras de utilizar ese medicamento. Y tampoco me está diciendo que la acidez puede ser por un cáncer de estómago. Y ya sabemos que ante cualquier situación de esa, más vale siempre a tiempo, nunca dejarlo de lado. Si bajamos un poquito más, ya salimos del estómago y pasamos al intestino delgado. Como hablábamos antes, obviamente el dolor por el cólico biliar. El dolor del cólico biliar suele ser, por lo menos en una primera instancia, tratable con fármacos conocidos, pero que siempre también la recomendación va a ser la consulta con el médico. Ya vimos que cuando el cálculo sale de la vesícula, me puede tapar precisamente el orificio por donde se vierte al intestino delgado tanto la bilis como el jugo pancreático, y puede terminar provocando varias complicaciones. Por lo tanto, siempre la recomendación va a ser, sí, lo podés tomar para pasar, digamos, el mal momento ahora, pero la recomendación es la consulta. Si seguimos un poquito más, otra de las cosas importantes que vamos a tener, obviamente, en el intestino, es el dolor. El dolor. El típico dolor cólico del dolor de panza, que nosotros le decimos dolor de panza. Ese dolor que suele aparecer en la parte de la barriguita, un poquito debajo del ombligo, que suele ser el típico dolor que aprieta y larga, que muchas veces se alivia con la defecación o con la eliminación de gases, y a veces no. Para este tipo de dolores ya conocemos que se usa, ¿no? La buscapina, el Sertal. Pero también vamos a ver cuáles son las complicaciones o abusos, o vamos a ver que también esto me puede estar tapando igual, de la misma manera que con los medicamentos para la acidez. Frenar esos dolores me puede estar tapando algún problema ahí. Por lo tanto, siempre hay que utilizarlos con muchísima precaución. Si seguimos un poquito más adelante, vamos a tener obviamente todo lo que se ocurra en el colon, en el intestino grueso. Y en el intestino grueso, como precisamente era el órgano que se ocupa de fabricar la materia fecal, para poder evacuar correctamente los desechos,
vamos a tener dos cosas importantes, que obviamente es la constipación y la diarrea. Quizás con la diarrea también vamos a tener algo muy parecido a lo que son los vómitos, en el sentido que también hay que tratar de, dependiendo el origen, tratar de frenarla o no, pero recordemos que al perder mucha materia fecal con mucho líquido, también puede provocar deshidratación. Sobre todo si se juntan las dos, si hay vómitos y diarrea. Y tanto con los vómitos como con la diarrea, hay que tener en cuenta que hay dos poblaciones de riesgo. La población de los niños y la población del adulto mayor, que va a tener muchísimo más riesgo de deshidratación que una persona adulta. ¿Por qué? El cuerpo de los niños está formado por un 80% de agua y un 20% de materia sólida. Todo el cuerpito de los niños son pura agua los niños. Y tienen esa cantidad de agua porque la necesitan. Entonces, con poquito que pierdan, con muy poquito que pierdan, ya sea con vómitos o con diarrea, tienen mucho más riesgo de tener una deshidratación. En el adulto mayor pasa lo contrario. En el adulto mayor tiene un 40% de agua y un 60% de materia sólida. Por eso aparecen las arruguitas, por eso estamos todos allí, ¿eh? Entre otras cosas. Entonces, obviamente, la poquita agua que tiene, la tiene que conservar. En cambio, un adulto tiene quizás menos riesgo de deshidratación porque tiene un 60% de agua y un 40% de materia sólida. Entonces es como que puede manejar un poco mejor lo que se llama homeostasis interna, que homeostasis significa que todo las funciones del cuerpo funcionen correctamente. Pero lo cual no quiere decir que una persona que joven o adulta, que no sea un adulto mayor, tenga mucha diarrea o muchos vómitos, no corra el riesgo, obviamente, también de una deshidratación. Esto es eh, para, para todos y obviamente siempre dependiendo de la cantidad de los vómitos y de la cantidad también de líquido que se pierda con la diarrea. Por lo tanto, siempre la recomendación que si vomitaste más de tan X cantidad de veces o si pasaron dos días y seguí con diarrea, y sí, hay que consultar con el médico, pero no quizás por la gravedad de la diarrea o de los vómitos, sino por la posibilidad de provocar, obviamente, una deshidratación. Con respecto a la constipación, obviamente también vamos a ver por qué puede ocurrir, cómo se puede solucionar de alguna manera. Primero que nada, obviamente vamos a hablar de lo que es eh, la, eh, la definición de constipación, porque, digamos, dentro de lo que es la constipación también suele haber muchos mitos con respecto a, no, yo voy cada 3 o 4 veces por semana al baño, entonces soy constipada. No, después vamos a ver de qué se trata un poquito mejor, de qué se trata la constipación. Y por último, ya llegando al recto, obviamente está el tema de las hemorroides, cosa también sumamente frecuente. Y obviamente vamos a ver la medicación que se puede utilizar para el tratamiento de las hemorroides. Y obviamente vamos a ver de qué se trata.
Básicamente, hoy vamos, ya, digamos, estuvimos a pleno con prácticamente todo lo que es la anatomía y funcionamiento del sistema digestivo, de qué se ocupa cada una de las partes del sistema digestivo, y esta pequeña introducción a precisamente la patología, que es lo que obviamente vamos a empezar a ver la semana que viene. ¿Alguna duda, algo que quieran agregar o preguntar? ¿No hay dudas? Ya van a empezar, ¿eh? Les prometo que cuando empecemos a ver los fármacos y todo el resto de las cosas, van a empezar las dudas. Bien, junto con los videos, yo les voy a publicar también un pequeño apunte que está un poquito todo mezclado, pero ahí con ese apunte nos vamos a ir guiando y vamos a ir viendo, y obviamente después le agregaremos algún par de cosas más, pero básicamente es todo el contenido de todo lo que vamos a ver, o toda la patología que vamos a ver ahora en este módulo de digestivo. Y bien, si no hay dudas, si no hay ninguna consulta, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a descansar y retomamos el viernes que viene? ¿O quieren hacer alguna consulta? Bueno, entonces, Sol dice que no. Las dejo descansar en paz. Ya la semana que viene sí nos vamos a meter de lleno con patología, y obviamente lo vamos a ir viendo de a poquito, y van a ver, vuelvo a repetir, les va a resultar, este módulo les va a resultar bastante fácil, porque la gran mayoría de los fármacos que se utilizan para el sistema digestivo, la gran mayoría los conocen. Que tengan una linda semana. Nos vemos el viernes que viene.